Tenemos una semana bastante extraña, con un jueves festivo, muchos se tomarán el puente, entre ellos Duverarley. Me está notificando Nacho. No, y usted, don José. Y María Andrea, sí, no, María Andrea que venga aquí al trote. Y doña Andrea Sierra, lo vamos a pensar. Bienvenidos, me alegra que todos ustedes estén en sintonía, como siempre, tan agradecido con las personas que me saludan en la calle. En especial un señor ayer me mandó un mensaje ahí que me quedé como wow, pero muy especial que me diga que me aprecia y que nos felicita a todos por hacer esta gestión. La primera mesa de opinión de Antioquia, independientes. Pocas regiones tienen el privilegio de tener un grupo de trabajo como el que tenemos, hablando del panorama nacional y local desde esa óptica independiente. Así muchos digan que no, aquí no pertenecemos ni a la alcaldía, ni a la gobernación, ni mucho menos al gobierno nacional. Y ahí vamos dando la pelea. Bueno, semana bastante extraña. Ya hace calor, a veces llueve, a veces no, muy suave, veremos pocas lluvias, esperemos que esto no pegue bastante duro. Mi fuente, doña María Andrea, saludándola a usted. Buenas tardes, Nacho. ¿Cómo me le va? Bien, gracias. A ver, la voy a leer aquí textualmente para que usted ya me busque la pelea como a usted le gusta, ¿o no le parece? Cuénteme. Déjeme que me han llegado hoy mensajes. Aquí la tengo y me dice lo siguiente. Dato. Es un hecho que en el último trimestre del año entran en operación turbinas 3 y 4, posiblemente finales de octubre. Qué buena noticia por ese lado. Pero Finales de octubre. estoy leyendo lo que me dice mi fuente. Así se lo leí textual como lo tengo. Pero hoy el gobernador sacó una carta que alborotó, o sea, eso tiene a todo el mundo hablando del asunto. ¿De qué se trata, María Andrea? Bueno, Nacho, ¿lo hago extenso o corto? Como usted quiera, le doy permiso. Si quiere nos vamos y la dejamos a usted sola con ese micrófono. ¿Qué pasó con el micrófono? Porque es un contexto bastante amplio. Bueno, hay que decir que esta mañana el gobernador de Antioquia le envió una carta a la Junta Directiva de EPM con una solicitud en específico, y es dar por terminado el contrato que tiene por nombre BOOMT, bajo el cual EPM tiene a su cargo la responsabilidad de construcción, pero también de operación de Hidroituango. Y frente a esto hay que desglosar entonces varios temas del asunto. Entonces, pare despacio para que no entiendan. EPM se gana esto, y es quien construye, administra esa construcción y a futuro iba a administrar todo el proyecto. ¿Es así? Sí. Y va. Bueno, entonces, A ¿qué 50 pasa? años. EPM empieza, o Hidroituango, que es otra empresa diferente a EPM, donde EPM es socio y la gobernación de Antioquia también es socio. Son socios casi que 50-50, hay una pequeña diferencia. 52.8%. Entonces, para que nos entiendan, entonces, la gobernación es socia de Hidroituango y EPM o Alcaldía de Medellín también son socios, a diferencia que EPM es quien la está organizando toda la construcción. Listo, para que quede claro. Hasta ahí todo muy bien. Entonces, bajo este contrato que se le entrega por una operación de 50 años, pues la intención es que entonces EPM empieza a ofertar energía a partir de la generación de Hidroituango. Pare ahí. Entonces se la entregan por 50 años, para que lo hagamos muy claro, bien. claro. Se la entregan por 50 años. Pero igualmente, si este proyecto no hubiera sido fallido, en este momento, pues no quiere decir se la entrego para que usted me la no, no, usted me tiene que dar plata a mí, eso tiene que producir dinero, y la gobernación, en cabeza de la idea, debe recibir ingresos mensuales de esta operación, para eso somos socios. Y ahí es donde está entonces, Nacho, la coyuntura. Porque en el año 2018, cuando EPM tuvo esa contingencia, que se destapó uno de los túneles de desviación, eso ralentizó o demoró la construcción de Hidroituango, situación por la cual la gobernación de Antioquia y el IDEA tuvieron que demandar ante un tribunal de arbitramiento a EPM por el incumplimiento de varios hitos constructivos. Bueno, pues entonces hay que parar otra vez. Claro. Qué pena con ustedes están metidos. Pero resulta, María Andrea, Sí. que la gobernación y el IDEA
como que no tienen ni voz ni voto en la Junta, ni pueden tomar decisiones. O sea, todo quedó por el contrato, que todas las decisiones y todo lo que se haga, o estoy entendiendo mal. No, así No, es. De hecho, así sí es, nos ¿sí lo o no? explicó también acá el gerente de la Ellos sociedad. pueden, pero como ellos no son mayoristas. Entonces somos socios, pero no podemos opinar, no podemos decir nada, háganlo, pues estamos... O sea, le súper- entregó todo en Muy confianza, bien. digámoslo así, a una institución pública porque, digamos, la génesis de este proyecto de Hidroituango, que es el hijo de lo que se constituye hoy o se llama Sociedad Hidroituango, pues se dijo, venga, esto va a ser para la nación, esto va a ser de participación pública, por lo tanto que EPM pues sea quien lo construya. ¿Qué pasó entonces y por qué esta petición del gobernador de Antioquia? Porque en este tribunal de arbitramiento, entonces la gobernación de Antioquia da unas razones por las cuales tiene que demandar en principio por 1.3 billones de pesos a EPM por incumplir con la entrada en funcionamiento y porque la gobernación o la sociedad de Hidroituango como tal dejó de percibir unos recursos. En su defensa, EPM, pues entonces también dio sus alegatos ante este tribunal de arbitramiento y acá es donde la gobernación de Antioquia dice, bueno, ¿aquí qué está pasando? Porque EPM, según el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, pues advierte que realmente esta empresa o la central hidroeléctrica pues no le va a generar ingresos mayores, sino que en este momento está generando pérdidas realmente, incluso a valor presente, que este fue el dato que le llamó la atención al gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, 900.000. que a valor presente realmente hay 900.000 millones de dólares que realmente serían una pérdida para la sociedad Hidroituango y que en tal sentido, pues la gobernación de Antioquia a través de la sociedad Hidroituango no percibiría ninguna ganancia. ¿Qué dijo el gobernador? ¿Pero cómo así? Si ustedes están subastando todos los días 1 kilovatio hora a 300, 400 o hasta 500 pesos y están diciendo en el tribunal de arbitramiento que realmente el proyecto no va a dar ganancias porque venderían cada kilovatio hora a la sociedad de Hidroituango, es decir, que le entraría a la gobernación de Antioquia 1 kilovatio hora a 100 pesos, Y pero lo en el están vendiendo próximo a 300, pero en el 600. próximo año bajaría a 93 pesos, Sí, en el año mientras 2024 que un poco más lo está baja y vendiendo baja. muy por encima. Entonces, Eso disgustó al gobernador considerablemente. ¿Cómo así? Ustedes me ofrecen a mí a 100 pesitos y ustedes lo venden a 300, 400 y ahora que se venga lo van a vender mucho más caro. Y ustedes Entonces, están ganando ¿cuál más. es la sociedad que tenemos ahí? bajo esta situación, pues entonces el gobernador le dijo a la Junta Directiva, vea Junta Directiva, muy fácil, si ustedes dicen que este proyecto realmente está dando pérdidas, pues hagamos algo. Terminemos este contrato, entrégueme la participación que usted tiene en el proyecto, yo me hago cargo de ese proyecto al 100% y con eso yo también doy por terminado todas las demandas que tiene y las próximas demandas que se le vienen, que dice el gobernador, alcanza el gobernador de Antioquia. ¿Y con qué van a pagar? Escuchemos lo que dice el gobernador. Entonces, yo digo, si eso es así, nosotros ofrecemos que desistimos de las demandas del actual Tribunal de Arbitramiento y las futuras que se vayan a poner y que nos entreguen Hidroituango. Y me parece que es una propuesta viable porque ellos mismos dicen que el valor es negativo. Pues hombre, pero esa propuesta del gobernador le van a decir que no. Pero yo digo, ¿por qué no? Eliminamos todos los problemas. No hay demandas. Se desisten de las actuales y de las futuras. Segundo, ellos dicen que vale negativo. Si yo le digo a cualquier antioqueño que tenemos fama de ser buenos para los negocios, si usted tiene una empresa que vale negativa y se la reciben, pues yo la entrego. Pero si además de recibírsela, le eliminan 3 billones de posibles demandas, pues hombre, con mayor razón. Entonces vea que la propuesta no es descabellada. EPM me dice que uno de mis televidentes fieles y que me aporta bastante, EPM construye, opera y mantiene a todo riesgo el proyecto y le paga a Hidroituango los valores pactados en el contrato. Es decir, se construye una sociedad intermedia que se llama Hidroituango, de la cual hay un socio que es EPM y hay un socio que es la gobernación. Y el hijo es la hidroeléctrica. Sí, pero la diferencia es que EPM no solamente es socio, sino que se ganó el contrato para construirlo. Ya sacó a licitación y subcontrata con estas otras entidades, Camargo, Correa, etcétera, etcétera, y ya hace eso. Entonces es un negocio bastante intrincado. Hay que decir, Nacho, que EPM también tiene un gran porcentaje de participación en la hidroeléctrica, tiene el 46.33%. Es esto lo que el gobernador Gaviria está diciendo,
pues entrégueme entonces ese tanto de participación y yo entonces ceso las demandas que tenemos en el Tribunal de Arbitramiento. ¿Qué sigue después de esto? Dijo el gobernador de Antioquia que con todo el conocimiento que tiene EPM esperaría que en un término de 2 semanas la Junta Directiva le pueda responder. Recordemos que el presidente de la Junta Directiva por derecho es el alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle, quien en el momento está en vacaciones y regresa el próximo 24 de julio. No obstante, en su cuenta oficial de Twitter, el alcalde de Medellín escribió un mensaje muy corto, pero con demasiada contundencia. Escribió, no lo tenemos en pantalla, pero abro comillas porque es muy corto. Dice, ojo Medellín, van por EPM. ¿Quién lo dice? El alcalde de Medellín. Entonces esto también, pues digamos que en vez de, digo yo, eso es opinión personal, más bien reunirse con los miembros de la Junta Directiva, pues lo que hace es exacerbar un poco más el ambiente, porque sabemos que el gobernador de Antioquia pues ha tratado de guardar unas relaciones muy diplomáticas con el alcalde de Medellín, pero también el gerente de la sociedad de Hidroituango y el gobernador de Antioquia han manifestado en repetidas oportunidades que ellos no son ni siquiera consultados o avisados por las decisiones que tome EPM. ¿No lo han dicho aquí? Claro está que en el contrato BOOMT, como usted lo manifestó, Nacho, pues ellos no tienen la obligación de consultarle nada, pero diría uno que si es un proyecto donde hay tanto recurso público invertido, pues sí sería interesante que los mantuvieran al día sobre lo que va pasando. BOOMT, así se llama el contrato. Se suscribió en el año 2010. Operate, Own, Maintain, Transfer. Es un contrato de concesión como el que se hace en las vías. Y mire, cuando yo conocí este proyecto ya hace bastantes años, esta era la gran salida, José, del departamento, de generar la gobernación de Antioquia unos ingresos importantes. La FLA se los genera en su momento, Benedán, pero realmente como gobernación no tenemos los ingresos que Medellín es la única que los tiene con su EPM. O sea, unos ingresos de esa magnitud que pueden volver estas administraciones muy interesantes por la cantidad de liquidez y de presupuesto que manejan. Eso es lo que pretendía, pero en últimas... Lo que pretende. O lo que se pretende, pero en últimas, y esto da, vuelvo como María Andrea, opinión personal, el que quedó damnificado fue la gobernación, Antioquia. Medellín volando, rico, presupuestos gigantescos, recibirá mucha plata, pero el resto del departamento se nos olvidó. Esto es bien interesante, esto va a llevar a unos conflictos ahí que yo pienso que vale la pena discutirlos, hablarlos y ver cómo fortalecer las finanzas pobres de la gobernación. Porque son pobres, lo que recibe una gobernación para 125 municipios, perdóneme, eso es no es presupuesto, no es plata para manejar y un departamento tan complejo como el nuestro. Nacho, pero en este momento estamos viviendo una situación coyuntural, obviamente cada uno de los gobernantes tiene que pelear por sus intereses, el alcalde por los de él, el gobernador hace lo propio con los del departamento, pero uno pensaría que deberíamos esperar tener 2 mandatarios que lleguen, estos llegaron juntos, porque aunque ya no lo son y ya se tratan de muy distintos, ellos llegaron juntos en alianza, pero hoy están muy distantes. Esperar a tener dos gobernantes que puedan conciliar, porque obviamente, Nacho, bajo ninguna circunstancia la gobernación de Antioquia tiene con qué comprar el proyecto. Y lo que dicen desde empresas públicas también están tratando como de darle en la cabeza a la gobernación de Antioquia. Usted le dio, como dicen, para la pepa. Es que nos estamos equivocando, es que Medellín es Antioquia y Antioquia es Medellín, pero parecen 2 mundos distintos. O sea, estamos cometiendo el mismo pecado que comete Bogotá con su centralismo. Todo para Bogotá y el resto del país, ahí vamos dándole chichiguas. Lo mismo está pasando con Medellín y Antioquia. Esto deberían, lo dice clarísimo, deberían ser 2 mandatarios trabajando por el bien común de los antioqueños, si no, ahí nos van dividiendo y ahí nos van enredando. Bueno, ese es el tema, trataremos de traer más especialistas, de hecho, el gobernador de Antioquia quería estar aquí en la mesa, vamos a ver si mañana lo podemos tener aquí invitado para tratar de ampliar este tema, porque bien importante, y sobre todo lo que usted dice, el momento electoral, coyuntura y obviamente electoral. a prácticamente 90 días de elecciones. Sí, señor. Nacho. Bueno, sigamos rápidamente porque tenemos varios invitados en el día de hoy. La cosa se mueve a quien nos cogió la noche. ¿Cómo así que las reformas están perdidas? Pues Nacho, por lo menos hay mucha incertidumbre con esas reformas sociales del gobierno del presidente Gustavo Petro. Y hoy la razón es, o son mejor, las declaraciones que dio el Ministerio del Interior, Luis Fernando Velasco, que mientras adelantaba una visita
hablando, entre otras cosas, con diferentes entidades sobre los avances del conocido Plan Sur. Él estaba en La Giralda. El ministro del Interior confirmó lo que ya se venía hablando en diferentes medios de comunicación, Nacho. Es que el próximo 20 de julio, cuando se inicie la nueva legislatura en el Congreso de la República, a diferencia de lo que se había anunciado, no se presentarán las reformas del gobierno. ¿Cuáles? No se va a presentar la reforma de sometimiento, la conocida reforma de humanización, y ojo a esta, el 20 de julio no se presenta la reforma laboral que se había caído en el Congreso porque ni siquiera empezó su trámite y que se esperaba se presentara el 20 de julio, lo aseguró así, por ejemplo, María Fernanda Carrascal, ponente de esta reforma, todavía no tienen fecha y eso, Nacho, es lo que crea la incertidumbre mayor. No van esas raras que yo no sabía que había tantas. ¿Cuáles son las reformas que usted dijo? Mire, yo le dije la de sometimiento, la de humanización. Humanización. Y la reforma laboral. Pero ojo, es que también viene la reforma a la educación, que es la reforma a la ley 30. Sí, no, pero páreme ahí. Sí. Usted ha entendido, reforma a la humanización. Yo esa no la ¿Reforma a tenía. la cuál? ¿A la otra? Sometimiento. Reforma al sometimiento. Esa tiene que ver tema judicial. paz total. Paz y toda la cuestión. Sí, pero muy extraño eso, pues. Son como más reformas a la justicia, entonces, ¿o qué? Que lo hemos conversado en la mesa. Bueno, entonces no hay va a fecha entrar, para- le van a seguir dando duro a la de salud. Le van a dar duro a la de salud. Esa todavía sigue, esa no está muerta, esa Sí. ya pasó trámites. La continúa. de trabajo, La de trabajo no la van a presentar No el la 20 de van a julio, presentar. pero aclaro, sí Se se van a denomina presentar laboral. en esta legislatura. Lo que pasa es que no hay fecha, Nacho. Ok, y bueno, mientras ¿qué no más? haya fecha, están ¿y perdidas. qué más es que está caído? No, falta la pensional y la de salud está siguen en en trámite, trámite. están La en trámite. laboral está sin fecha, la de sometimiento está sin fecha y esta denominada de humanización está sin fecha. Ahora, va a hablar sobre esto el ministro del Interior y escuchen las declaraciones que él lo daba sobre ese inicio de la legislatura y precisamente esas fechas que no se tienen para esas reformas. Ahora, una cosa es presentar una reforma y otra cosa es presentar una contrarreforma. Si es una contrarreforma, pues es evidente, el gobierno lo mirará no como un aporte al debate, sino como un intento de poner palos en la rueda a unos proyectos que el gobierno quiere defender y que fue por lo que los colombianos votaron. Pero para el gobierno, ¿qué es contrarreforma? Pues lo que sea diametralmente opuesto a lo que estamos defendiendo. Si usted habla de la salud como un servicio, si usted habla de mejorar la prevención en la salud, si usted habla de defender lo que está funcionando y mejorar lo que no está funcionando, y frente a eso sale alguien a hablar de la salud como un negocio, pues eso es una contrarreforma. Pues esperemos a ver cuál es el articulado que tienen otros actores de la política y luego la calificaremos. José, muy brevemente, los tenis de María Andrea, porque el dólar va para abajo, ya están, ya, es el momento. Sí, Hoy es el Nacho, momento. rápidamente, María Andrea, no sé qué está esperando porque hoy alcanzó a cerrar el dólar a 4.017 pesos. Uy, ya, se va a realizaron tocar, va a bajar. 4.017 Y ya pesos. quiera que esté en 3.700. Es el mínimo de la jornada y el mínimo en Muy bien. más de un año. Ahí lo tienen. 4.017. Esperemos, les digo la verdad, esperemos. Pero Nacho, Que rebotes veamos arriba. eso reflejado en los precios de muchos productos. Porque los productos llegan y los suben y vaya a ver que los vuelva a bajar. Jamás. Porque Nacho, se le jamás. vuelve costo oportunidad a muchos empresarios, muchos fabricantes de Pero ya los na- subí, como la gente me está comprando, me los dejo ahí. Pero Ojalá. acorde a lo que nos decía María Andrea, así rapidito, esperemos. Y a lo que nos dice Andrea Sierra, ¿con qué reforma llega el gobierno? ¿Y qué tan sólido llega el gobierno con esa reforma? Eso tendrá un claro impacto en el precio del Tan dólar. sólido después de este viaje, aquí está yendo otra vez por fuera del país el presidente. Vea, el presidente Gustavo Petro está de nuevo en Bruselas, pues de nuevo en Europa y ahora en Bruselas, nada menos en horas de, a esta hora, en horas de, un poco antes, debió realizarse una reunión con el presidente de México, con el presidente de Brasil y el de Francia. Van a tocar tema Venezuela y cómo podrían ser mediadores. Si quiere veamos al presidente, lo tengo no tan largo como en otras ocasiones. Bueno, es una reunión más de intermediación con el presidente de Francia y los países latinoamericanos. Allí va a estar presente una delegación del gobierno y de la oposición venezolana. Y la intención es volver a aclimatar un proceso que permita que a través del diálogo entre las facciones diferentes de la sociedad venezolana se pueda llegar a un acuerdo democrático. El territorio colombiano está dispuesto al diálogo
De hecho, Venezuela es garante en los 2 procesos de paz que se adelantan y ha sido también espacio territorial para los diálogos. En esa medida, nosotros estamos dispuestos a hacer espacio para un diálogo democrático sobre Venezuela. Y entre otras, dadas estas reuniones, pues parece ser que el presidente de México, AMLO, vendrá a Colombia. Sí, señor. Andrés Manuel López Obrador. Porque es el canciller de la República, Álvaro Leiva, también está en ese viaje que se está haciendo en Bruselas y en Bélgica, y aprovechó ese encuentro para saludar a la nueva secretaria de Seguridad que tiene México. Ahí fue donde confirmó que se va a dar un encuentro en septiembre entre los 2 mandatarios, Andrés Manuel López Obrador y Gustavo Petro. Ese encuentro tendría como razón de ser que se hable de la política antidrogas que están manejando los 2 países y, entre otros temas, la migratoria. Ahora, Nacho, le voy a ligar con algo similar, y es que hoy Francisco Barbosa, fiscal general de la Nación, en unas declaraciones afirmó que no se va a apoyar ni a votar positivo la política antidrogas que está manejando el gobierno del presidente Gustavo Petro. Escuchemos la declaración de Barbosa para que se liguen esos 2 temas. En las horas de la tarde seguiremos defendiendo al país en el marco de nuestra lucha inclemente contra la criminalidad y con el narcotráfico. Hoy manifestaremos en el Consejo Nacional de Política Criminal nuestro voto de desaprobación por primera vez en 30 años de la Fiscalía General de la Nación contra la política nacional de drogas que presentó el gobierno del presidente Gustavo Petro. Consideramos que esa política es una política general que no corresponde a los elementos que tiene que tener una política en objetivos, estrategias y acciones claras que demuestren la lucha del Estado contra el narcotráfico y el desmantelamiento de las organizaciones criminales. Bueno, y rápidamente con usted, María Andrea. Fico dijo que no. ¿A quién? ¿A quién le estaba dando aval? A los liberales. Bueno, pero esa no se la tengo desarrollada. No, yo sé, pero lo estoy contando. Pero sí sabía que dijo que no. Sí. Muy bien, usted sabía que dijo que no. André Uribe le avalan firmas para la alcaldía. ¿Cómo le fue? Y le va a decir que no a todo, Nacho. Qué pena ahí metiendo. Ya cogió línea. André Uribe, sí, mire el fin. Pero Nacho. La oportunidad. Ay, todos van a montar usted el pasillo. Nacho, cuánto me alegra que usted sea el que esté interrumpiendo. No, sí, pero es que usted le va a decir a todos que no, yo de una vez le digo, sí, todos que este es el que va, dele, jueguele, ¿sí o no? Sí, señor. Bueno, María Andrea, bien pueda. Pero para no desconectarnos, si quiere le conecto ahí lo del Partido Conservador con respecto a lo de los avales, Nacho, antes de darle la de André Uribe. Porque, mire, lo que pasa es que esta mañana también estaban entregando los avales del Partido Conservador acá en el departamento de Antioquia por parte del senador Carlos Trujillo, y entregó 43 avales y coavales a diferentes aspirantes a las alcaldías de los municipios del departamento, muchísimas personas. Cuando inició el evento, lo particular del asunto es que 1 hora y media después llegó el concejal de Medellín, Lucas Cañas, sobre el cual había mucha expectativa para ver si le iban a entregar o no el aval pues al señor Cañas, que sabemos que está aspirando a la alcaldía de Medellín. El senador Trujillo dijo que el concejal Lucas Cañas va a ser el candidato único al Consejo de Medellín y que la decisión de entregar el aval a un alcalde de Medellín o a otro aspirante, pues obedece a una decisión institucional, es decir, nacional, que se deberá tomar, Nacho, esta semana. Y para conectarle lo de André Uribe de una vez, pues André Uribe entregó más de 150.000 firmas, ya le avalaron. Pero yo pregunté, bueno, ¿cuántos le avalaron realmente? ¿Cómo le parece que no me quisieron decir ese dato? Estoy todavía consultando. Pero se los avalaron, no importa, ahí eso no importa el número. Lo importante es que sí. Dale, dijo que sí. Ya pasó. Venga, ¿qué dice? Pero hay algo, Nacho, no se puede inscribir. Vea, cómo son de contradictorios los políticos. El señor Carlos Trujillo, que claramente todos sabemos es el que manda en el municipio de Itagüí, y que ahora dice que le entregue la bala al señor Lucas Cañas. No entiendo si la lista del Partido Conservador solo va a tener un nombre, porque están perdiendo la oportunidad de meter 2 o 3 concejales al Consejo. Sí, eso es rarísimo. Pero lo otro, a mí lo que me parece muy simpático es que uno ve en Itagüí algunas vallas del señor, ¿cómo se llama? Diego, el candidato. Diego Torres. Diego Torres, sí. Donde dice, para que no sigamos el camino o el rumbo del país, hay que votar por Diego Torres, que no sé qué, Partido Conservador. Pero si el rumbo del país, no sigamos el rumbo del país, y el rumbo del país lo apoya Carlos Trujillo, que es quien apoya a Diego Torres. No entiendo. Pero es que Diego Torres, recuerde que va por firmas.
Pero con No el gran está apoyo del sí, Partido por el Partido Conservador. Y el apoyo Conservador, lo coavala y otros partidos. Pero en la valla, yo le voy a Pero traer la foto. Coaval Dice que es el decide Partido eso, Conservador. pero, o sea, si no lo podemos coavala decir el que Partido no. Liberal, entonces ¿cómo va a ser ahí? Entonces también la tenemos que Pero le vamos a mostrar la valla, es con el apoyo del Partido Conservador. No tienen Muéstrenos la patrones de valla. nada. Eugenio Preto, ¿quiere A revivir? menos de que me la desmonten hoy. Nacho, lo que pasa es que uno no entiende si uno termina un grupo, el llamado Pacto de Indiana, pues ¿por qué quieren volver otra vez como a revivirlo? Porque ya Que sí, Mauricio pero Tobón no entra, por eso. porque ya le dejaron claro, Mauricio Tobón, usted no entra. Entonces ahora sí, venga, reunámonos todos, y ahí sí puede entrar Luis Fernando Suárez. Había que sacar a uno de esos integrantes, el que pronto tenía como ciertas discordias, ¿sí o no? Muy fea Sale la ese marulla. personaje. Sí, esa es la política Mejor dicho, dinámica. sacaron con el que tenían desconfianza. Nos cogió la noche, Diferencias. señores. A ver, Aquí Dube, desconfianza. ¿cuál es la más importante suya? Porque no sé cuál de todas estamos. Nacho, hablemos de este soldado que fue hallado sin vida allí en el batallón del municipio de Bello. Allí, pues, un soldado que hoy en horas de la mañana, Nacho le estaba prestando allí el servicio de vigilancia, lo que llamamos, o lo que se conoce como... se me fue la palabra. ¿Vigía? No, los soldados que están fuera de los batallones. Vigías, centinelas. Un centinela. Estaba allí, Nacho, fueron a relevarlo. Su compañero se percata que estaba sin vida, estaba degollado y no encontraron su arma de dotación. Inmediatamente llaman las autoridades, están investigando qué pudo haber pasado allí en el batallón, por qué fue asesinado este soldado y no estaba su arma de dotación. Y no lo asesinaron con ella, lo degollaron. Lamentable. Hacemos una pausa y ya volvemos con ustedes. Y llegó el momento de Envigado, doctora. ¿Usted cómo me le va tan sonriente como siempre? Nacho, ¿cómo estás? Buenas bien. tardes al equipo y bueno, como siempre aquí contándoles las buenas noticias de Envigado, hoy con la jefe de la Oficina Asesora de Comunicaciones de Envigado, Fernanda Cañas. Hace ratico no la teníamos por acá, Nacho, y bueno. La que me metió a mí en problemas, La que lo estaba que lo confesando metió hace un ahorita. La año que en me dijo, problemas. usted va a ser jurado de las empanadas y la mordida. De Yo, gastronomía. Bueno, pues tocó y Y no se terminé. descuide, que de pronto este año también está invitado. Ay, ay, ay. Porque viene Pero la me va a semana- llevar reemplazo a Duber, que Duber sí tiene más capacidad que yo. Pero Duber ha estado juicioso, pero no importa. En Semana Cultural y Fiestas del Carril, Todo se vale. todo se vale. Fernanda, Y- ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, Nacho, muchísimas gracias, Nacho, y todos los compañeros. Para nosotros en Envigado es un placer volver a Cosmovisión, es nuestra casa. Entonces, por aquí muy contentos de regresar justamente desde la Oficina Asesora de Comunicaciones a traerles muy buenas noticias sobre la Semana de la Cultura y sobre el envigadeño ejemplar. Y en ese marco, precisamente de esas fiestas, Nachos, compañeros y televidentes, pues les tenemos que contar que cada año se hace precisamente esta premiación del envigadeño ejemplar. Son personas o empresas pues que se postulan, las postulan otras personas o se autopostulan pues para que sean elegidos precisamente por un grupo de personas que revisan la documentación, revisan los requisitos y revisan esa trayectoria que han hecho en Envigado y qué le han aportado a la ciudad señorial. Y de esta manera pues se hace la premiación, Fernanda, y hay varias categorías también. Claro que sí, Lu. Bueno, el Envigadeño Ejemplar es un premio que nació hace 18 años y se ha sostenido en el tiempo durante pues, todas las administraciones municipales y es precisamente eso, premiar a los ciudadanos de a pie, a aquellas personas que se reconocen dentro de su grupo social como personas ejemplares. Como lo decía el alcalde Braulio Espinosa, en un mundo en el que de pronto las malas noticias es lo que más vende, lo que más se consume, nosotros queremos darle la vuelta y es precisamente postular a estos envigadeños ejemplares que son reconocidos dentro de los ciudadanos por ser, digamos, unos líderes en términos de diferentes categorías. Para este año tenemos el envigadeño ejemplar que fue reglamentado a través del decreto 341, porque los años anteriores no se contaba como con esa reglamentación en donde se especificaran todos los límites, todo el proceso y como todo el marco legal, por así decirlo. Entonces tenemos 8 categorías. Tenemos la categoría del desarrollo económico y empresarial y del reconocimiento especial a la trayectoria empresarial. Tenemos el liderazgo rural, el reconocimiento a la labor artística y cultural, el reconocimiento a los logros académicos y científicos. Tenemos también el liderazgo ciudadano y comunitario,
el reconocimiento a toda una vida, y este año entró como categoría especial el liderazgo ambiental, que es justamente esos criterios de sostenibilidad que les permiten a tanto a personas como empresas hacer parte de este premio del envigadeño ejemplar, Luis. ¿Quién los nomina? ¿Es la misma Sí. población, la misma comunidad? Existen dos opciones de nominación. Puede ser que la persona diga, yo siento que he desempeñado una labor ejemplar en cualquiera de las 8 categorías que yo acabo de mencionar, y la misma persona se puede autopostular. O también existe la otra opción, y es que los mismos ciudadanos, sus familiares o sus allegados los postulen para que hagan parte de ese, digamos, de esa evaluación. Entonces deben ir a la oficina asesora de comunicaciones ubicada en este momento, pues como estamos de forma transitoria por fuera del Palacio Municipal mientras se termina de construir este proyecto tan ambicioso del alcalde Braulio Espinosa del nuevo Centro Administrativo Municipal. Estamos ubicados en la carrera 38A Sur, número 4357. El envigadeño que me entienda sabe que es del pasaje bajando por Guanteros, que es, digamos, eso no tiene pierde. La ubicación paisa envigadeña. Exacto. Yo me tengo que utilizar aquí para llegar hasta allá, pero no me preocupe. Entonces, las postulaciones están abiertas hasta el 28 de julio, al mediodía. Hasta ese momento pueden llevar las hojas de vida de las personas que consideren que pueden entrar dentro de este premio. Y ya como lo contaba Luisa, el 1 de agosto vamos a tener un comité de elección, porque la verdad a nosotros nos llega año tras año una cantidad de hojas de vida, son 80, 90 hojas de vida, y la verdad elegir 8 personas es muy complejo porque son demasiados. Como hablábamos ahorita detrás de cámaras, si probar 14 morcillas es difícil y elegir la mejor, pues con envigadeños ejemplares más o menos viene siendo es muy duro. Entonces el alcalde con representantes del Consejo Municipal y de todas las secretarías que de alguna manera hacemos parte de esas categorías, nos reunimos y es una sesión larguísima, más o menos son de 7 de la mañana a 12 del día, buscando una por una cuáles son los motivos que hacen que esos 8 envigadeños ejemplares sean los elegidos. Y lo más importante, Fernanda, también hay que resaltar que cada año son personas y empresas diferentes los que ganan esta premiación, pues como para darle la oportunidad a varios envigadeños de que cada año ganen. Sí, así es un premio que no es acumulable. O sea, No, el que es no es envigadeño, repetible, no es repetible. Yo soy el que es ejemplar y ya. envigadeño Sí, ejemplar sí. va a ser envigadeño ejemplar toda la vida. De hecho, todavía nosotros recordamos los anteriores envigadeños ejemplares porque es un título pues muy honroso en una ciudad de más de 250.000 habitantes, cada año elegir 8, pero es en aras de darle la posibilidad a muchas personas que accedan a esta premiación. Venga, cuénteme chismecitos. ¿Cómo van a estar las fiestas este año? Fuera de la cosa de las empanadas y la morcilla, que no sé si hasta voy. Claro que sí, bueno, voy a contar los chismecitos hasta donde pueda porque realmente pero deme la nuestro chiva. alcalde y nuestra primera dama pues están de lleno. Yo creo que no habían terminado las fiestas del año pasado y ya ellos estaban pensando en las fiestas de este año. Van a estar excelentes, buenísimas, con artistas de talla nacional e internacional y con el componente local, porque es muy importante darles así también la oportunidad a los artistas que nacieron, crecieron y se hacen en Envigado. Entonces vamos a continuar con el tercer año consecutivo de Billar al Parque, que los invitamos muy especialmente porque es una energía única. En el parque, 10 mesas de billar y es un campeonato que nosotros nos hemos vibrado y hemos estado pues muy felices en ese, digamos, en esa competencia. Y tenemos también el desfile de motos clásicas y antiguas que llega al tercer año consecutivo. Ha sido muy exitoso. Sí, ese ha funcionado muy bien. Así Tremendo. es, para este año tenemos proyectados más o menos 1000 motos, eso es bastantísimo, o sea, y sobre todo que cada moto tiene su historia. Nosotros el año anterior pues hicimos como esa especie de recorrido, porque inicialmente en el Polideportivo Sur se exhiben esas motos, y son motos que costaron 100, 200 pesos y que tienen enmarcadas digamos, las facturas, es una historia muy bonita. Entonces vamos a continuar Bueno, con esos dos lo que más me eventos. gusta a mí. La morcilla y la empanada. No, señora, esa ya déjamela ahí, que ya me suena Ese es una... obvio que va. ¿Cómo vamos? Me imagino que el alcalde este año va a hacer el desquite con los alumbrados, porque ustedes ahí sin que Medellín se dé cuenta, se le están montando en la película, porque Medellín muy para atrás. ¿Cómo van ustedes este año? ¿También nos van a sorprender? Sí, claro, la idea pues es que, y más que todo este último año de un gobierno que ha sido tan duro, porque gobernar en pandemia, gobernar con invierno, gobernar
en situaciones tan complejas como las que se han vivido en este cuatrienio. Usted conoce al alcalde y la primera dama, Nacho, y usted sabe que a ellos les encanta innovar, les encanta darle felicidad a la gente. No se preocupe que los alumbrados en agosto no los vamos a encender, pero estamos me seguros. encantaría. Yo prefiero que los prendan antes que Exacto. aplacen para hasta febrero. No, ya uno el año entrante está en modo trabajo. Ya no Pero estamos uno se seguros, en diciembre, de siempre. noviembre, me encanta. Que vamos a continuar con esa bonita tradición y que además se genera empleo, porque no solamente para las madres cabeza de hogar que producen ese alumbrado, sino para todo el comercio envigadeño, porque Envigado desde noviembre estar en modo decembrino es una emoción, es una felicidad, es un derrame económico muy importante. Entonces vamos a continuar, pienso yo, que por esa misma línea. Bueno, ustedes como siempre con Con buenas noticias, Sí, en Envigado con siempre buenas buenas noticias. Sí, ¿qué más hacemos? Eso es lo que hay. Digamos que nos Pero encanta. mire, ustedes desde- este año van a rematar con cosas muy importantes y hay que reconocerle eso al alcalde Braulio. Centro de salud, grande. Nueva sede, un municipio que sigue teniendo buenas vías, un municipio que sigue liderando demasiados temas. Es que ustedes son dignos de imitar. Es que yo pienso que el alcalde que quisiera saber cómo se debe administrar un municipio debería venir y recibir clases acá con ustedes porque realmente Así sí la es. hacen. Sí, Y qué yo bueno. lo dije la vez pasada, Nacho, y lo vuelvo y lo repito, Fernanda, o sea, el alcalde Braulio Espinosa habló de 110 obras y estamos sobre 140 ya. Estamos haciendo 140 pues ya entre entregadas y próximas a entregar y hablando pues en términos de rendición de cuentas, la Oficina Asesora de Comunicaciones pues con todo el Consejo de Gobierno tiene a cargo sacar una rendición de cuentas en noviembre y yo creo que nos vamos a embalar porque tenemos tanto que mostrar que yo creo que nos va a tocar escribir un libro más o menos. No, eso está Ya bien. periódico no nos alcanzó. No nos alcanza, ya son tantos los logros, los premios, el mejoramiento en la calidad de vida, la entrega de obras, entrega de subsidios, programas sociales, programas de todo tipo, que de verdad pues en este último año de gobierno recoger esos frutos es demasiado bueno para todo el equipo de trabajo y para el yo que he estado alcalde por y la oficina primera. de ustedes son muy queridos. Felicitaciones, qué rico. Sigan Nacho, trayéndome muchísimas buenas gracias. cosas positivas. Muchísimas gracias por el espacio. Juntos sumamos por Envigado y con Fernanda Cañas, la jefe de la oficina, asesora de comunicaciones, con todo el tema del envigadeño ejemplar para que de una vez los envigadeños se unan a esta campaña, se unan a esta iniciativa y que se promuevan, animen. y que Y se inviten. animen de una Me vez. gusta que yo considero que es una persona ejemplar, es que hay que seguir los buenos ejemplos. Y que no les dé pena autopostularse. Si cree que tiene las capacidades, lo puede hacer. Bueno, a usted le faltó una cosa, Cuente. no nos trajo empanadas. Ay, no. Tengo que hablar con el de desarrollo económico que venga en los próximos días como para ir empezando invitado. a catar Para con los chinos. ambientarnos, Ay, Para que el paladar de verdad, empiece ahí estoy como a- molestando con eso, pero rico. Ay, María, deliciosas las. Pero puedes ir a Envigado que Sí, no, usted tranquilo. es cliente de la señora Sí, señor. que de la morcilla. Y le he mandado clientes y todos Total. satisfechos. Hay Exacto. que apoyar estos emprendimientos, me encanta. Sí, claro que sí. Me encanta el chorizo, la morcilla y las empanadas de Doña Yanit no tienen precio. Vamos a hacer una pausa, ya volvemos. Esta sección es patrocinada por el Raspa y Listo de la Lotería de Medellín. Lotería de Medellín. Juan Carlos Upegui es aspirante a la alcaldía de Medellín por el partido Independiente y hoy está con nosotros. Porque lo veo bastante activo, don Juan. Usted lo que se mueve, camina, está dedicado. ¿Cómo me le va? Muy bien, Nacho, un saludo muy especial para toda la mesa, para la audiencia que nos acompaña el día de hoy. Y nuestra campaña es una campaña con mucha energía. Hemos visitado ya todos los corregimientos, todas las comunas de la ciudad, construyendo las propuestas para Medellín. Y hay muy buen ambiente. Yo quiero decir que la ciudad en los barrios está esperanzada en transformaciones que permitan llevar oportunidades a los territorios, hablar de empleo, hablar de educación, por supuesto, de seguridad. Y tenemos toda la energía de caminar desde la ciudad. Nuestra campaña la vamos a hacer es caminando. Yo pienso que esta es una pregunta que ustedes se la hacen repetidamente, pero vale la pena uno insistir en esto. Usted es una persona bastante joven. ¿En qué momento le picó esto? ¿En qué momento dijo yo quiero estar en estas líderes políticas y sobre todo en un cargo tan importante como es la alcaldía de Medellín? Bueno, yo tengo 34 años, soy filósofo de la Universidad Nacional,
tuve la oportunidad de estudiar liderazgo de ciudades en Harvard, Bloomberg, pero mi historia comienza mucho antes. Yo fui representante estudiantil de mi escuela porque desde niño sentí la necesidad de participar y de ahí entendí que era muy importante hacer parte de esas decisiones colectivas y tenía una campaña en ese momento muy bonita de llevar libros a los niños que no tenían libros, porque mi papá, que es profesor, me dijo que su mayor herencia era la biblioteca. Entonces yo creía que los libros eran la mayor riqueza y cuando vi que en la escuela había niños que no tenían textos, pues yo decidí participar y a partir de ahí me involucré muchísimo en todas las acciones en el barrio, en la comunidad. Y me pasa algo también muy difícil en el 99, es que pierdo violentamente un familiar muy cercano. Eso me marca muchísimo y a partir de ahí empiezo a trabajar por la construcción de una sociedad más pacífica que supere la guerra, la violencia. Eso me ha llevado a tener una trayectoria muy interesante, a liderar desde la alcaldía de Medellín las políticas de paz, a ser secretario de despacho y obviamente en este momento pues estamos dentro del movimiento Independientes, construyendo una propuesta para que la ciudad avance hacia el futuro, que ponga en el centro la vida, que entienda la importancia de la educación y por supuesto que genere oportunidades en todos los territorios. Juan, más allá de la experiencia que usted tiene por hacer parte del equipo independiente, del alcalde Quintero y demás, y de ser, entre comillas, el candidato de la continuidad, ¿cuál es la experiencia suya para liderar una ciudad como Medellín tan compleja, 2,5 millones de habitantes, no solo pues más allá del discurso de paz y demás, todos esos temas tan complejos que hay al interior de la ciudad, EPM, tanta preocupación e incertidumbre que le genera hoy por hoy a la población lo que se vive dentro de la ciudad? ¿Cuál es la experiencia suya? ¿Qué le puede decir usted a la gente? Voten por mí porque es que yo he hecho esto y he liderado esto. Lo más importante, hemos liderado grandes proyectos de ciudad, sacamos adelante el Metro del 80. Yo estuve en el equipo de la gerencia de proyectos estratégicos que permitió materializar un proyecto que literalmente habían echado a la caneca. Y gracias a nuestro conocimiento administrativo pudimos ir al gobierno nacional, tocar las puertas del Ministerio de Transporte, destrabar un proyecto de 3.2 billones de pesos. Entonces, ahí tenemos la experiencia también en la construcción de un proyecto para entregar computadores a más de 100.000 niños, que nos decían que era imposible, que los abogados nos decían que nadie en la alcaldía de Medellín había tenido el valor de trabajar para construir esas grandes propuestas de ciudad. Entonces, hemos creído siempre que la ciudad necesita liderazgos que crean en grandes proyectos. Yo participé, lideré la construcción del programa de gobierno del plan de desarrollo que fue premiado como el mejor plan de desarrollo del país. Y tengo el conocimiento de todos los sectores de la ciudad, de los sectores sociales, de los sectores urbanísticos que son muy importantes en este momento porque vamos a rediseñar el POT. Entonces, tenemos que avanzar hacia la consolidación de una transformación urbanística y, por supuesto, obviamente, avanzar en la educación, la creación de oportunidades y el empleo, que es lo más importante. Cuando estábamos desde el gobierno nacional y también desde la administración distrital diseñando la estrategia Valle del Software, le atinamos. Hoy Medellín tiene una vocación productiva que está asociada a la ciencia, la tecnología y la innovación gracias a que nosotros le aportamos a ese proyecto. Entonces tenemos visión, futuro y por supuesto la experiencia necesaria. Juan, con usted uno pensaría que podríamos tener un alcalde cercano, medianamente cercano al gobierno nacional. Pero ¿cómo garantizar que no vamos a tener otros 4 años de pelea entre el sector privado y el sector público, entre el alcalde y el gobernador? O sea, 4 años de lo mismo que creo que nos ha desgastado mucho como sociedad. Eso es muy importante porque para nosotros, dentro de los grandes proyectos que estamos planteando, está la idea de tener 5 nodos metrocables. ¿Y quién puede financiar eso? El gobierno nacional. Ahora, ya está demostrado que tenemos la capacidad de articularnos. Nos articulamos con Iván Duque y nos vamos a articular con el gobierno nacional actualmente. Nosotros creemos que la administración distrital tiene que tener una visión de garantías para todos, ventajas para ninguno. Y esa es la mejor forma de que el mercado también se desarrolle. Los resultados hablan por sí mismos. Si estamos hablando de una reducción del desempleo, que Medellín es hoy una de las ciudades con menor tasa de desempleo del país, que mejor se recuperó después de la pandemia, eso significa que hay un potencial de articulación y sobre todo que hay una visión de la economía. Esta ciudad estaba perdiendo empleos hace 4 años.
Y a través del turismo, a través de la ciencia y la tecnología y a través de la construcción, tenemos la oportunidad de crear 200.000 nuevos empleos con cada una de esas microempresas, medianas empresas y grandes empresas que hacen parte del tejido social de la ciudad de Medellín. Juan Carlos, yo quiero coger esa pregunta que le hace José Fernando Gil y la quiero escalar a la ciudadanía. ¿Qué tan importante considera usted que es manejar un discurso de unión en uno de los momentos más polarizados que está viviendo la ciudad de Medellín con esos pensamientos diferentes que se están enfrentando? Yo creo que la diferencia y el disenso enriquecen todas las democracias y es importante que la ciudad pueda contrastar diferentes modelos de ciudad y tal como se está decantando la elección con las definiciones que ha habido de candidaturas en los últimos meses, pues vamos a tener un exalcalde pues, participando de esa elección. No teníamos eso desde Alonso Salazar y Luis Pérez y lo que vamos a hablar es de un modelo de ciudad. Y es importante que se contraste ese modelo de ciudad para que la ciudadanía pueda tener la claridad de qué es lo que mejor le conviene a Medellín. Y ese debate tiene que ser respetuoso, tiene que ser en la medida de lo posible, lo más argumentado posible. Sin embargo, pues es importante también marcar esas diferencias porque eso nos va a permitir como sociedad. Todas las democracias modernas se construyen a partir de la diferencia. Entonces nuestro reto está en este momento en saber construir una Medellín que es capaz de ser pluralista, que escucha todas las voces. Y por supuesto, esa capacidad de diálogo nosotros la tenemos y vamos a trabajar con todos los sectores de la ciudad para construir una mejor Medellín. ¿Cuál es su proyecto bandera? 200.000 nuevos empleos. Yo hice un recorrido por las 16 comunas, los 5 corregimientos y a partir de escuchar a la gente, mi prioridad va a ser la economía y el empleo. Pero ¿cómo si el gobierno es el facilitador, más no el generador? Pues, o sea, desde el gobierno usted genera y uno pues, puede facilitar para que las empresas contraten más. ¿Cómo profundíceme más en esa propuesta? Tenemos una oportunidad muy grande siendo hoy un distrito de ciencia, tecnología e innovación. Entonces, por ejemplo, vamos a crear una zona franca para el desarrollo de software. Eso va a traer inmediatamente la inversión extranjera y la instalación de diferentes compañías que van a venir a Medellín porque saben que acá está el talento para desarrollar productos de innovación y software. Eso puede desatar muchísimos empleos. Segundo, a través de la construcción. Medellín, yo lo digo hay veces de forma intuitiva para explicar a la gente, Medellín no está preparada para el éxito. El año pasado vinieron 1.400.000 visitantes. Las tasas hoteleras de la ciudad superan en muchas temporadas el 90%. Y estamos viendo un fenómeno de gentrificación, están aumentando los arriendos. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una oportunidad de construir vivienda. Y por eso yo estoy planteando la construcción de 15.000 nuevas viviendas. ¿Cómo? Vamos a disponer las tierras y a destrabar los obstáculos que tenían las diferentes constructoras y que no han permitido que Medellín lidere la construcción. Si ustedes analizan, la construcción se ha estado desplazando al Valle de San Nicolás, se ha estado desplazando a los extremos del área metropolitana y ahí podemos generar muchísimos empleos. ¿Pero por qué se ha estado desplazando a esos sitios? Porque el POT no ha tenido las herramientas para destrabar la construcción y por eso nuestro énfasis va a ser, si construimos 15.000 nuevas viviendas, generamos 100.000 empleos. Y con el turismo, aprovechando que tenemos una ciudad absolutamente atractiva que genera espacios para el crecimiento económico y los grandes eventos de ciudad, que la Comuna 3 es un referente de turismo comunitario, que el Lleras, Provenza se convirtieron en ciudades, en lugares súper importantes para la ciudad y para el mundo. Entonces lo que vamos a hacer en este momento es consolidar el turismo y eso también, Nacho, se hace a través de la capacitación, con sapiencia, porque con cursos de talento especializado podemos formar jóvenes en 6 meses y en 1 año para que puedan insertarse rápidamente en el mercado laboral. Juan Carlos, usted habla del tema de la vivienda y me parece que es bastante importante. El alcalde Daniel Quintero intentó mucho pues, trasladar el aeropuerto de Medellín a otro lugar. ¿Usted insistiría en eso como parte de ese proceso de destrabar todo el tema de construcción en la ciudad? El aeropuerto de la ciudad de Medellín habría que trasladarlo en la medida que tengamos unas garantías de que haya una nueva pista en el José María Córdoba, que ya se está quedando corto, pero también que haya una nueva pista en San Pedro de los Milagros, que hay las condiciones para construirla. Entonces es un proyecto que se puede impulsar, que está inclusive contemplado entre la visión del área metropolitana para la ciudad de Medellín. Es que el proyecto de que el aeropuerto sea un parque es un proyecto viejo, lo que podemos es acelerarlo. Y siempre con el compromiso
de que esos 1.3 millones de hectáreas de metros cuadrados se conviertan en un parque, en un gran parque, que ahí no vaya a haber ningún tipo de construcción. Alrededor se podría generar construcción, pero podríamos tener un pulmón verde para la ciudad de Medellín alrededor del aeropuerto. Y algo muy importante, podríamos sí superar el cono de aproximación. Eso nos permitiría construir en altura en muchos lugares de la ciudad. Eso valorizaría enormemente nuestro territorio y por supuesto que es una idea que tenemos que avanzar en la medida en la que vayamos encontrando alternativas para los aeropuertos. Juan Carlos, usted es el candidato de Independientes, movimiento del actual alcalde de Medellín. ¿Qué va a pasar en su gobierno con los servicios públicos? Medellín es una ciudad que tiene un potencial muy importante alrededor de la energía. ¿Por qué? Porque tiene EPM. Y la congelación de los servicios públicos, que es una medida que se toma en gran situación porque se puede poner en funcionamiento Hidroituango y eso permite que entren recursos por casi 380.000 millones de pesos solo con las 2 primeras turbinas. Con las otras 2 turbinas adicionales vamos a tener ingresos que nos permitan mitigar la inflación y el costo de vida que tenemos en este momento en los territorios. Cuando yo camino en los barrios, la gente me lo pide y me dice, ojalá podamos congelar los servicios públicos. Nos dicen, los servicios públicos nos han golpeado mucho, tenemos que tomar decisiones que nos permitan avanzar en la congelación de los servicios públicos. Yo creo que esta medida es importante, mantenerla. Y en cualquier caso, si se va a transformar, tiene que ser con grados de transicionalidad. Porque el bolsillo de los antioqueños y los medellineses es lo primero que tenemos que cuidar desde la alcaldía de Medellín. Juan Carlos, quiero volver al tema de la vivienda, porque en las propuestas que usted acaba de mencionar, menciona que construirá 15.000 proyectos de vivienda o 15.000 unidades habitacionales. En el plan indicativo de Medellín a cierre de 2022 manifiesta que no se ha alcanzado ni siquiera el 20% de ese plan, donde se habían propuesto unas 5.700 viviendas. ¿Cómo alcanzar las 20.000? Y le quiero agregar otra pregunta, porque usted fue el secretario de la no violencia. Y resulta que en el año 2021-2022 es donde se han registrado mayores índices de violencia intrafamiliar, además de las violencias que se viven en los barrios. Entonces, esos 2 puntos que ocupan tanto la ciudad de Medellín, la vivienda y el tema de la no violencia. Listo, muy importante. La vivienda es una prioridad en este momento y es cierto que la ciudad, desde el POT, no ha tenido las herramientas suficientes para construir en la ciudad. ¿Qué hemos analizado nosotros con nuestro equipo de expertos? El problema es un problema de predios y para eso hay que destinar un fondo que nos permita comprar predios. Estamos hablando de una cifra alrededor de 100.000 millones de pesos para poder comprar los terrenos y que la administración los ponga como subsidio para facilitar y crear pues como esos proyectos de vivienda. Porque, ¿qué dicen las constructoras? Que es que no cierran los proyectos financieros. Cuando dicen que tienen que comprar las tierras en Medellín, así como está aumentando el precio de todos los territorios en la ciudad, dicen que no tienen la capacidad para comprar los terrenos y no les cierran los proyectos. Entonces, si la alcaldía de Medellín se mete a comprar los terrenos con un fondo de más de 100.000 millones de pesos, destraba toda la posibilidad de construir la vivienda en la ciudad. Ahora, viene una discusión muy interesante que es el POT y tenemos que evaluar cómo los planes parciales, por ejemplo, ¿por qué Naranjal nunca funcionó? Nunca cerraron financieramente los proyectos. ¿Por qué no ha podido consolidarse las zonas de renovación urbana? Entonces, es una discusión muy interesante que vamos a dar en la ciudad alrededor de la actualización del POT, en el cual tenemos que tener como prioridad, obviamente, también algo muy importante, la construcción de nuevos hoteles. Porque en la medida en la que tengamos nuevos hoteles, reducimos la presión inmobiliaria y también la especulación, porque es que estamos viendo que a la gente le están pidiendo el apartamento y es que para entregárselos a extranjeros, triplicándoles el precio, duplicándoles el precio. Esa especulación se tiene que acabar y se acaba construyendo oferta de hoteles en los territorios también y destinando, como todas las grandes ciudades turísticas, unos espacios para la construcción, obviamente, de hoteles. El segundo tema es la conflictividad que puede haber en los territorios de Medellín. Nuestra ciudad es una ciudad que ha vivido grandes transformaciones. Producto de la pandemia vimos cómo empezaron a aumentar esas violencias intrafamiliares y aquí tenemos que tener una propuesta muy cercana a la comunidad, sobre todo con las comisarías de familia que puedan garantizar el acceso a la justicia de la ciudadanía. Nosotros nos hemos enfocado
en la reducción de los homicidios y llegamos a una cifra histórica del 40%, la mejor cifra que tiene la ciudad en los últimos 40 años. ¿Qué es lo que nosotros hemos encontrado también en los territorios? La ciudadanía está muy preocupada por los hurtos. Entonces, mi prioridad en materia de seguridad va a ser la reducción de los hurtos violentos en la ciudad de Medellín, de los hurtos a mano armada. Para eso vamos a destinar más de 100 visualizadores en el 123, vamos a crear todas las estrategias de tecnología necesarias, vamos a poner recompensas con toda la autoridad necesaria también para capturar a todas estas estructuras delincuenciales que se dediquen al fleteo y a los hurtos violentos en la ciudad de Medellín, porque sabemos que es una preocupación y porque en la medida en la que la ciudad ha permitido reducir los homicidios por arma de fuego, podemos avanzar en esa estrategia y tener una ciudad cada vez más segura. ¿Qué va a hacer con la movilidad? La movilidad es una principal prioridad también de nuestro programa de gobierno y por ello estamos hablando de la construcción de 5 nuevos metrocables. Miren, esto es muy bonito porque nos va a permitir, por ejemplo, tener un metrocable que suba a Robledo Aures, que suba a La Sierra. Y la gente se va a bajar en Aures, va a bajar a la estación Caribe, va a llegar hasta la estación Poblado, de la estación Poblado va a coger el metrocable y va a llegar al Parque Lleras. Y vamos a tener la construcción del metro del 80. Un proyecto de 3.2 billones de pesos, un proyecto muy importante para la ciudad. Avanzar junto con la gobernación de Antioquia, que tiene atascado el proyecto de Tren del Río, que esto es fundamental para la ciudad. Y por supuesto, mejorar la infraestructura vial, evaluar la posibilidad de la construcción de mayor infraestructura vial, porque la ciudad no ha hecho unas inversiones suficientes y el parque automotor ha estado aumentando muchísimo y la gente se queja muchísimo. Pero algo muy importante para cerrar el tema de movilidad, parqueaderos. En Medellín no hay infraestructura de parqueaderos. En los barrios uno ve y la gente dice, es que acá los carros están parqueados en la calle. Pero a ver pues la solución y la oferta de parqueaderos. Entonces, ¿usted construiría parqueaderos? Vamos a tener una propuesta que es construir canchas en altura para aumentar la infraestructura deportiva, que nos permite, por ejemplo, en una cancha tener un edificio de 4 o 5 pisos y eso nos va a permitir, como se está viendo con canchas sintéticas, aumentar la infraestructura deportiva. Y en el subterráneo vamos a hacerlo con los parqueaderos. Esto nos va a permitir, obviamente, mejorar la infraestructura de parqueo en la ciudad de Medellín y en todos los territorios. ¿Y eso con qué recursos? Eso se puede hacer con APP, porque se pueden concesionar los parqueaderos, se pagan y terminan pagando las canchas. Es un modelo muy interesante que ha funcionado en otros países y que obviamente nosotros quisiéramos replicar en la ciudad de Medellín. Yo le quiero hacer una pregunta un poco más política y tiene que ver pues, con lo que fue el lanzamiento de su campaña oficial. Porque el Federico Gutiérrez, el exalcalde de Medellín, lanzó su campaña allí y dijo que se lanzaba la alcaldía de Medellín en el barrio Castilla. Y usted a los días también hizo el lanzamiento de su campaña en el mismo lugar. ¿Qué mensaje había ahí? ¿Por qué lo quiso hacer de esa manera? Bueno, nosotros lanzamos nuestra campaña en la alcaldía en Castilla, en la 68, porque es mi comuna. Porque yo crecí en la comuna 5 Castilla y porque los liderazgos comunitarios que son del norte de la ciudad, la mayoría, pues nos pidieron un punto de encuentro. Justo se había peatonalizado la 68 y queríamos hacer un recorrido carnaval por la 68. Lo hicimos muy bien, nos acompañaron miles de personas, tuvimos una muy buena recepción y desde eso, por supuesto, hemos venido creciendo en la campaña, aumentando nuestro reconocimiento y, por supuesto, estamos ya a puertas de la inscripción y comenzar ya la campaña con los recorridos en todos los barrios de Medellín. Juan Carlos, ¿ha pensado usted o ha considerado de pronto tener alianzas con Albert Corredor, Albert Giordano, con André o aceptaría usted otras personas o tratarían de hacer ustedes una gran alianza? Mi principal alianza es con la ciudadanía y yo en este momento estoy concentrado en armar la lista al Consejo y las listas a las Jales. Sí. Porque nuestro movimiento, que en este momento también se está consolidando en diferentes lugares de Colombia. ¿En dónde se está consolidando? Estamos teniendo una participación interesante en Cartagena, en Cali, vamos a tener algunas candidaturas a gobernaciones y departamentos que muy pronto también el director del partido, Eli Schneider, le va a compartir pues como al país. Nuestra tarea en particular es consolidar el proyecto en Medellín y por eso estamos armando jales en todas las comunas para que se participe de forma
muy bonita en cada uno de los territorios, porque creemos que en los barrios están las soluciones. Mire, yo tengo en este momento una participación de alrededor de 5.000 personas en talleres con mi programa de gobierno. Yo fui el único candidato que lo hizo de forma participativa, porque yo tengo un principio, es, ¿quién conoce mejor las necesidades del barrio? La gente que vive en el territorio. Y por eso tener candidatos a las JALES que tengan un reconocimiento de los proyectos de los territorios es fundamental. También adicional a eso, yo tengo una propuesta, y es destinar 1 billón de pesos para el cumplimiento de los planes locales de desarrollo. Medellín tiene unos planes locales de desarrollo que casi siempre terminan invisibilizados, y son los planes de desarrollo que construyó la gente, que están pidiendo que una intervención de un muro, que están pidiendo un semáforo, que están pidiendo un nuevo centro de salud, y para mí va a ser muy importante trabajar desde esa gobernanza territorial, darle la participación a la ciudadanía y que podamos tener una alcaldía descentralizada. Usted arranca campaña, pues ya arrancaron, pues haciendo toda la gestión, pero ya, ¿qué se puede esperar de Juan Carlos a partir del 1 de agosto? Una candidatura cercana, una candidatura en los territorios, recorriendo los barrios. Lo hemos hecho así desde nuestra encuesta que nos permitió ser los candidatos de independientes. Lo vamos a seguir haciendo, vamos a tener presencia en las 16 comunas, los 5 corregimientos, hablando con la gente, con apertura, escuchando y sobre todo inspirando a la ciudad a avanzar. Nuestro propósito, y por eso el lema de nuestra campaña es Medellín siempre adelante, porque tenemos la idea de que Medellín es una ciudad que progresa, que le gusta avanzar. Hace 4 años teníamos unos retos, hoy tenemos otros retos, tenemos que avanzar con soluciones innovadoras que nos permitan resolver cada una de las problemáticas que tiene la ciudadanía, y por eso vamos a estar concentrados en propuestas de futuro, grandes proyectos de ciudad y con la cercanía de la gente, el cariño de la gente, que es lo más importante. Juan Carlos Upegui, todavía le falta caminar bastante, muchos días de trabajo. Lo seguiremos invitando por aquí para que nos siga contando en qué va su campaña y qué está pasando. Claro que sí, un saludo muy especial a toda la audiencia. Muchísimas gracias a la mesa por la invitación. Mi nombre es Juan Carlos Upegui, si Dios quiere, próximo alcalde de Medellín. Ustedes no se me vayan, doña Zelda Legrange era la secretaria privada de Nelson Mandela. Está en la ciudad de Medellín y con ella vamos a hablar. Juan Carlos, muchas gracias y muchos éxitos. Hasta luego, Nacho. Que esté muy bien y nos vemos en una próxima oportunidad. Hagamos una pausa y ya volvemos. Universidad Católica Luis Amigó, formar para transformar. Estudia especializaciones en gerencia de la responsabilidad social empresarial, gerencia en servicios en salud o gestión y control tributario. Inscripciones abiertas 604-448-7666, www.ucatolicaluisamigo.edu.co. Vigilada Mineducación. Bueno, bien interesante el invitado que nos proponen desde la sierra, o la invitada, para decirlo correctamente. Ella es la señora Zelda Legrange, exsecretaria privada de Nelson Mandela, al que todos conocemos, hemos escuchado su historia, muchos hemos leído sobre este tema, tantas películas y documentales que se han escrito, sobre todo en este país, que tenía unas barreras infranqueables con el racismo, era impresionante. Ella está en la ciudad de Medellín. Welcome, our city. Thank you very much for having me. I'm happy to be here. Muy bien, tenemos y nos va a colaborar Amalia Betancourt con la traducción, aunque usted habla muy bien su inglés. Thank y lo you. primero que le arranco con usted, pregúntele, ¿qué está haciendo en Medellín? Yes. So first of all, thank you so much for accepting this invitation. And we want to know, why are you here in Medellín? So tomorrow is Nelson Mandela's birthday, the 18th of July. And the United Nations declared Nelson Mandela Day tomorrow, the 18th of July, worldwide as a day of service. So we ask people around the world to spend 67 minutes of their time, because Nelson Mandela worked for 67 years to create a better environment. So 67 minutes we ask people to do good in their communities. I'm here with the EIA University, who is hosting Mandela Day tomorrow.
and an Ubuntu Day on Saturday. So I'm here by invitation of them. Please translate. Mañana es el día de Nelson Mandela. Mañana es el día de Nelson Mandela. Se A celebra nivel su internacional, cumpleaños. escuché. Sí, a nivel internacional, Wow. declarado por las Naciones Unidas. Este día lo que se pide a la gente es que se tomen 67 minutos para ayudar a la comunidad, para hacer algo por la comunidad. Esto se hace porque él trabajó 67 años. Sí. Ella está acá, invitada por la Universidad EIA, que es donde se va a celebrar el evento del Día de Nelson Mandela, que es mañana 18 de julio. Pregúntele, y haciendo pues el protocolo como debe ser, ¿ya conocía Colombia? ¿Conocía Medellín? Have you ever been to Medellín before? No, never been to Colombia. Only been to Brazil in South America, and I am pleasantly surprised to be here. Sí, qué bien. Entonces ella no había estado en Medellín, había estado lo más cerca en Sudamérica, era Brasil. Está muy contenta de estar por aquí. Esta es su primera what vez do en you think Colombia. about I Medellín? love it. I love it. Why? I really- there's a lot of similarities to South Africa. Le encanta Medellín, hay muchas similitudes con Sudáfrica aquí. The way people live, the way people interact, you are very friendly people, very hospitable people, and South Africans are too. Entonces la gente acá es muy amigable, es muy, ¿cómo le diría? Hospitalaria. Hospitalaria, exactamente. Y Yo está tengo muy una, contenta de una estar. pregunta imprudente. You are a very young woman. Young. Yes. Thank you. You look ¿Y very, very young. ¿Cuántos años trabajó con Mandela o empezó desde muy joven? ¿Y cómo era Mandela como jefe? How many years did you work with Nelson Mandela, and how was it? How was him when he was a young man? Did you start when you were very young, or how was it? Yes, I worked for him between the ages of 24 and 43 until he passed away. Trabajó con él desde la edad de 24 hasta los 43 años cuando él murió. So I was very young. He was already 78 when I started working for him. Y ella era muy joven porque él todavía tenía 78 años cuando ella empezó a trabajar And it's con él. just after he became president in South Africa, I joined his office. Justo cuando él se vuelve presidente de Sudáfrica es cuando ella entra a trabajar con él. It was a life-changing experience, of course, you can imagine. Fue una experiencia que cambia la vida, como se pueden imaginar. He changed me completely. La cambió completamente, la tocó. Because in South Africa, my people were responsible for apartheid, the Afrikaner white people. En Sudáfrica, la gente de ella, o sea, la gente blanca, fueran los responsables del apartheid. Entonces, imagínense lo que era trabajar. But working for him changed my perspective on not only human beings, but on the entire world. Entonces, trabajar con él le cambió su perspectiva, no solo desde los seres humanos, sino también desde todo el mundo. I like your English. I understand. Everything. Todo. Everything. Thank you. I understand. Yo tengo una pregunta, y es cómo una mujer tan joven termina trabajando con un político tan importante como Nelson Mandela. So my question is, how a woman so young, you were 24 years old, ended up working with such an important politician like Nelson Mandela? Was it your dream to be a politician, to work with a politician, or how did you end up working with him? No, if you don't believe in fate, then my story is one to believe in. Si no crees en el destino, en el destino, esta es una historia que te lo va a hacer creer. I was the most ill-suited person to take that job. Era la persona menos probable para tomar ese trabajo. Why? But because of my history, I felt responsible for what my people had done. Pero debido a mi historia, yo me sentía responsable por lo que mi gente había hecho. And I felt that I can make a difference in Nelson Mandela's life because I'm in this job and I can serve him with distinction. Pero entonces, debido justamente a esa historia, yo sentía que yo podía hacer una diferencia, de realmente trabajar con él. So it's probably my way of seeking redemption as well. Era también una manera de buscar hacer el bien después de esa historia de la parte pues, del programa. El racismo en el mundo sigue siendo un gran problema y que en la actualidad, ¿cómo está en Sudáfrica?
Is it raising a great problem in the world, and how is it in South Africa right now? Racism is still present in South Africa, especially structural racism in the workplace, in organizations. There is still racism. Entonces el racismo todavía está en Sudáfrica, especialmente el estructural. Por ejemplo, en organizaciones todavía está el racismo. But I don't think it's worse than before 1994. Pero ciertamente no está peor que antes de 1994. I think what has happened is with social media, it gets elevated more. Entonces, lo que pasa es que más bien con las redes sociales eso se está haciendo más evidente de lo que realmente era antes. Nosotros tenemos una vicepresidenta que es una mujer de color. ¿Cómo ve el mundo eso? So, in Colombia we've had a vice president. She's a black woman. How do you see it? How does the world see that Colombia has a black woman as a vice president? Well, South Africa came from racism and apartheid, and we had a black president. And people in South Africa were very suspicious, while the white people were very suspicious of the black man. Entonces, en Sudáfrica teníamos un presidente negro después del apartheid, y la gente lo veía con mucha sospecha. La gente blanca lo veía con mucha sospecha. But President Mandela showed us that he was a president for all people in South Africa, white and black. Pero el presidente Mandela mostró que él era un presidente para toda la gente, tanto para los blancos como para los negros. And with symbolism, he used to get the white community behind him as well. Y con símbolos logró tener a la comunidad de blancos también apoyándolo. And it unified the country so that people of all ideologies and even the right-wing people could follow him and support him. Y él unificó el país. Aún la gente de más derecha logró él que los apoyara. He was a brilliant strategist, and that's what you need, as a good politician, obviously, to get people behind you, to strategize. Él era un brillante estratega, y eso es justamente lo que necesitas para unificar. So with my appointment as a white girl, because I represent the Afrikaner, in his office, he wanted to show the world that going forward, this is not something that is only preaching. He's showing the world that in his most inner circle, he also makes that arrangement. Entonces, al haberla elegido a ella como una persona blanca en su oficina, él le estaba mostrando al mundo que desde lo más profundo de él veía que eso se podía unir, que realmente lo unía todo. I have a question for de Mandela. Gandhi, Mandela, son como iguales, un corazón gigante. Gandhi, Mandela, they're very similar because they have this huge heart. What do you think about them? Well, Nelson Mandela was not that big heart when he went to prison. He was an angry man. We should not forget that he was a revolutionary, and he was a liberation hero for his own people. Entonces, Nelson Mandela no era un pacifista, era una persona que tenía un poco de rabia y era un revolucionario. Sobre todo cuando estuvo en prisión. Antes de prisión. Entonces, él quería realmente a través de la revolución cambiar las cosas. But in prison, he said he decided that unless he changed his own heart, he could not change the hearts of the people of South Africa. So unless he made peace with people, he would not unify South Africa. Pero estando en prisión, él decidió que tenía que cambiar su corazón. Tenía que cambiar para poder unificar a Sudáfrica, para poder traer esa paz a Sudáfrica. He always said it's much easier to change other people than it is to change yourself. Siempre dijo, es más fácil cambiar a otras personas que es cambiarte a ti mismo. The last question. Y la familia de Nelson Mandela, hijos, hijas. What about Nelson Mandela's family? Did he have sons, daughters? Sigue con el legado. Does he have a legacy that continues with his family? Yes, I think, well, he has a very big family because he had 3 wives. Él tenía una familia muy grande porque tuvo 3 esposas. And they each have children. Y cada una de ellas tuvo hijos.
But they are not all interested in politics. Pero no todos están interesados en la política. But his eldest grandson is a member of parliament in South Africa. Pero su nieto mayor es un miembro del Parlamento en Sudáfrica. And while he was alive, he established several Nelson Mandela organizations to further his legacy. Y mientras estaba vivo, él estableció varias organizaciones de Nelson Mandela para llevar más allá su legado. Entonces, ¿cuál es su misión? So, what's your mission? My mission is to come and share Mandela Day with you, to come and tell you that the United Nations declare tomorrow an International Day of Service, and to ask you to rally behind the people of your own country to commit to non-violence, to work in their own communities and to create social cohesion in your country. Entonces, primero que todo es el Día de Nelson Mandela, mostrar que el Día de Nelson Mandela es mañana, que fue declarado por Naciones Unidas, invitar a la comunidad colombiana para que se unan, para que se comprometan con la no violencia y a seguir avanzando a la sociedad. Nelson Mandela believed that if he touches one person's life every day, he could change the world. Nelson Mandela creía que si tocas una persona cada día, la vida de una persona cada día, podías cambiar el mundo. And from history we know he did. Y desde la historia sabemos que lo hizo. Enjoy Medellín, enjoy our food, frijoles, chicharrón. Oh, that, I love it. Yes. Yes, I love your city, I love your country. Thank you, thank you. De verdad, muchas gracias por Muchas transmitirnos ese mensaje. Si tocas una persona al día con un mensaje bueno, son 365 al año y eso se multiplica. Vale la pena. Thank you so much for coming to our city, for teaching us about Nelson Mandela, and of course for being here in this show. It is a very, very, very huge pleasure for us to have you here. Thank you very much. Zelda Legrange trabajó bastantes años con Nelson Mandela, una persona que dejó su legado para toda la humanidad. Muchas gracias por habernos acompañado. Thank you so much. Muchas gracias. Y a la escuela, yo siempre le digo a la escuela, la Universidad IEA, qué bueno, ojalá me sigan trayendo invitados de esta magnitud, pero es que estamos en esta alianza tan interesante. A todos ustedes, gracias. Nos encantaron las preguntas de Duber en Swahili. Internas, Nacho. Un saludo al final para María Eugenia en el barrio San Joaquín, que ve mucho el programa y nos tiene una serie ahí de sugerencias. Muy bien. A ustedes, mañana nos vemos.